Continuamos en este congreso con la mesa de diálogo, las teorías del caso en materia familiar dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Demos un aplauso, por favor, para recibir a nuestros ponentes y a nuestra presentadora. Dejamos el micrófono, cedemos el micrófono a la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, la maestra Ednedith Escalante Ramírez. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Tengo el honor de presentar en esta mesa de diálogo a dos magistrados, a dos grandes magistrados, uno experto en materia penal y otro en materia familiar. El magistrado Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, actualmente magistrado integrante del Segundo Tribunal de Alzada en materia penal en la región de Texcoco. El magistrado es licenciado en Derecho, tiene 2 maestrías, una en Derecho y otra en Derecho Judicial, 2 especialidades, una en Derecho Penal y otra también en Derecho Judicial. Tiene diversos diplomados, tanto en Derecho Procesal Penal como en Derecho Civil, en Derecho Procesal Civil y Mercantil, dentro del sistema procesal acusatorio oral y en el Estado de México. Un diplomado más en el sistema procesal penal acusatorio desde la perspectiva constitucional, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es doctor en Derecho Procesal Penal. Y bueno, dentro de su trayectoria en la institución, fue juez penal también en el Estado de México. El magistrado Jaramillo ha publicado una obra que creo que todos los que somos jueces o magistrados hemos tenido el gusto de leer, Autopsia de un juez. Y próximamente está por publicar La huella imborrable, el último viaje de un juez, que ya estamos ansiosos por leer, magistrado. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Magistrado Juan Manuel Telles Martínez es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Procesal y en Derecho Judicial por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma también del Estado de México y de la Escuela Judicial del Poder del Estado de México. Tiene una maestría en Derecho Judicial impartida por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México y además ha participado en diversos cursos, talleres, seminarios, mesas de trabajo y conferencias. Ingresó al Poder Judicial en 1995 como secretario de acuerdos a través de curso y concurso de oposición. Ha sido juez de primera instancia por oposición desde el año 1999 y también fue juez integrante del Consejo de la Judicatura. Estuvo como juez en funciones de magistrado de la Sala Familiar a partir de febrero del 2020 y hasta septiembre del 2022, cuando fue magistrado por oposición. Actualmente integrante de una sala familiar también en la región judicial de Texcoco. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, la mesa de diálogo el día de hoy es un tema muy interesante que a lo mejor
nosotros los penalistas ya tenemos un poco de tiempo estudiado, pero que a raíz de la entrada en vigor o de la publicación más bien del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues cobra relevancia justamente para estas materias, y que es la teoría del caso en materia familiar dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Quién mejor que un experto como el magistrado Jaramillo para que pues nos platique desde su perspectiva como magistrado penal cómo ha sido o cómo ha ido evolucionando la teoría del caso y cómo en su momento va a servir en su aplicación para la justicia familiar? Adelante, magistrado. Les saludo a todos, es un gusto estar con ustedes. A lo mejor se preguntarán qué hace un personaje en materia penal en temas familiares. Bueno, es un tema, la teoría del caso, que involucra no solamente al derecho penal, familiar, civil, mercantil, laboral, de todo. Tenemos una concepción de que ciertos tópicos son esencial o exclusivamente de una materia, y esto no es así. Cuando a mí me hacen favor de invitar, y les digo, dicho sea de paso, ya tenía mucho tiempo que no me presentaba en una audiencia como esta, hace mucho tiempo que no doy clase, pero lo hago con muchísimo gusto, porque es un tema que en su momento, como ustedes escucharon, cuando tuvimos la oportunidad, como saben, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero antes el Código Procesal Penal ya abrogado para el Estado de México con la reforma del 2008 constitucional, bueno, nos capacitaron aquí en este lugar, en esta escuela judicial, y vimos todos estos temas, todos los temas, particularmente la teoría del caso. No me voy a meter en temas probatorios, porque creo que no es el caso y habrá quien lo haga, pero sí me voy a enfocar con claridad a explicarles, a transmitirles, a platicar con ustedes. ¿Qué es la teoría del caso? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cuáles son sus objetivos? Y desde luego pues llegaríamos a una conclusión. Ese como primer tema. Seguidamente, fíjense que me di a la tarea de analizar en lo que nos concierne, en tema familiar, lo que habla sobre la teoría del caso, sobre la audiencia preliminar, que seguramente ustedes conocen mejor que yo, y me permití, desde luego con sus reservas, y les ofrezco una disculpa sentida y anticipada por si cometo algún error. Elaboré yo le denomino una línea de tiempo procesal que nos va a servir para ubicarnos en dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer. Esto basado en la ley, no es una invención de su servidor. Sí hice adecuaciones, porque en su momento, hace 15 años, cuando iniciamos en el sistema acusatorio penal, pues hice algo similar y me sirvió muchísimo, y espero que les sirva a ustedes. Es inédito, lo hago con mucho gusto, con mucho respeto, y desde luego anticipo una disculpa si alguien no está de acuerdo o me faltó algo, pero ese es el tema. Y finalmente vamos a proyectar una demanda de un tema, de un asunto, en donde vamos a visualizar todo esto. Bien, sin mayor preámbulo, como ven ustedes, traje unas láminas para que nos apoye y ustedes vayan, lo adviertan. Me gustaría que pusieran atención. Me voy a levantar, si ustedes me permiten, para no estar tan incómodo, con permiso. Miren, yo les dejaría el material que tengo, si ustedes lo quieren tener con muchísimo gusto. A mí me gustaría que se pusiera
un poquito de atención para que no perdiéramos la hilación de las argumentaciones. Como ven ustedes, teoría del caso en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar. Miren, aquí tenemos, esta es la línea de tiempo, a lo mejor no viene, no sé si la podemos cambiar. Miren, esa es la que ahí está. Fíjense que no viene no sé si tengan ahí. Bueno, no importa. Ahí viene. Es uno. Creo que hay una falla, no importa. Bueno, ¿para qué nos sirve la teoría del caso? ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso, compañeras y compañeros, es una maqueta, es una construcción, es lo que tenemos que hacer ante un órgano jurisdiccional para acreditar nuestras pretensiones. Tiene que abarcar, compañeras, compañeros, aspectos muy importantes. ¿Cómo se compone? De tres ejes principales: los hechos, el fundamento y las pruebas. Son tres niveles importantísimos. Vamos, los hechos que le dice la teoría, fácticos, son los hechos fácticos. Una vez le vamos a pedir al juez con una demanda, y por cierto dice el Código Nacional, pues que puede comparecer físicamente, entiendo, o por escrito, presentando una demanda. Sus hechos tienen que quedar debidamente establecidos en una trilogía: tiempo, lugar, modo y ocasión. Una trilogía. ¿Por qué? Porque la teoría del caso, si bien es cierto, hay flexibilidad, y ahorita les voy a explicar eso, también es cierto que es la que están ustedes presentando, es la que le van a ofrecer al juez, es la que él va o ella a valorar, la magistrada, el magistrado. Y si ustedes no formulan esos hechos de manera clara, concreta, va a haber algún problema al momento del fallo. Y con claro y concreto me estoy refiriendo a que dejemos toda aquella vieja o añeja insistencia en que existe de que las demandas, entre más voluminosas sean, son mejores, entre más le pongas el juez, no, ¿saben qué? Es lo peor, porque al final del camino ni siquiera el que propone la teoría del caso sabe qué es lo que quiere pedir, y si él no sabe, menos el juez, menos el magistrado o la magistrada están de acuerdo, y eso ocurre siempre. Entonces los hechos, tiempo, lugar, modo y ocasión. ¿Cuándo fue? Dame un espacio para que el juzgador pueda ajustar sus argumentos favorables o desfavorables, no lo sé, pero de acuerdo a lo que tú me estás promoviendo, tú me estás proponiendo. El fundamento, como en materia penal, ¿no? En materia familiar, no sé, se me ocurre
pues alguna acción, ¿no?, relacionada en los temas sustantivos familiares, violencia familiar, en penal homicidio. Bueno, pues estos hechos en esa trilogía me dan un fundamento, que es la teoría del caso jurídica. Entonces, ¿entienden? 1, hechos. 2, jurídico. 3, probatorio, pruebas. ¿Qué pruebas tienes para acreditar lo que estás afirmando? Fíjense que ustedes, hago un paréntesis, es muy interesante en materia familiar porque hay una suplencia máxima, ¿no? Hay una suplencia, y platicábamos hace un momento, hay una suplencia máxima cuando hay menores de edad. Ustedes saben bien esos temas, ¿no? El juez de oficio ordena. O sea, es el oficio del juez, ¿eh? Es el oficio, no de oficio como se entiende, es mi oficio. Un dictamen, no sé, psicológico, psiquiátrico, etcétera. Es como lo hace el juzgador. En esta materia, híjole, es muy complicado. Yo creo, compañeras, compañeros, yo creo que una cosa, y no sé si están de acuerdo, y se vale no estar de acuerdo, o sí, no sé, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Es lo mismo que yo supla máximo a ser coadyuvante de una de las partes? Yo te suplo, pero dejo en desventaja a ella, ¿no? Y dicen que si el juez coadyuva con una de las partes, pues solamente Dios es el defensor, pues nadie más, ¿no? ¿Quién? ¿Contra el juez quién? Pues nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me llama mucho la atención, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo ordenar esa suplencia máxima y hasta dónde no paso esa línea de convertirme en coadyuvante? Vamos, en materia penal. También tenemos asuntos, como ustedes saben, de menores de edad, ¿no? Pues, obvio. Y terribles. Abusos sexuales, violaciones terribles. La Corte, no sé si sea el caso en su momento cuando se pronuncie, pero sí les transmito mis experiencias. ¿Qué dice la Corte? Bueno, hay que darle un lugar prevalente, relevante cuando hay menores de edad. Sin embargo, no significa que tengas que decantarte como juez a favor de esa teoría. Tienes que analizar las pruebas de cargo, las pruebas de descargo y emitir un fallo. Eso es igualdad. Porque si no, ¿qué vamos a fomentar con esto? Si empezamos a tergiversar esa suplencia. Pues los abogados, pues simplemente basta con que presenten su demanda, ¿no? O su comparecencia, ya, solito se va. Habrá casos en donde se tendrá que analizar con mucho detenimiento y tendremos que avanzar, compañeras, compañeros, tenemos que avanzar mucho, pero mucho. Al día de hoy, 14 y 15 años del sistema acusatorio penal y hay infinidad de interpretaciones de la Corte, y sigue, y sigue, y sigue. Retomo, la teoría del caso, los 3 niveles, ya lo vimos. ¿Y para qué sirve? Pues para probar mi acción. ¿Y cómo debe de ser la teoría del caso? Flexible. ¿A qué se refiere la flexibilidad? Que puede tener algunas variantes, pero no radicales. Les pongo un ejemplo, no sé, se me ocurre, pues demando que se acredite el concubinato, pues se me ocurre, y termino diciéndole al juez, el reconocimiento de paternidad. ¿Eso es flexible? No, esa es una teoría del caso completamente contradictoria. ¿Y qué es lo que pasa?
como característica de la teoría del caso, ¿pierde qué? Pues credibilidad. ¿Qué pierde? Objetividad. ¿Y qué va a pasar? Pues que voy a perder mi asunto, que no probé. En materia penal, les pongo un ejemplo igual, que las teorías del caso que se presentan sí tienen cierta flexibilidad, pero no radical, ¿no? O sea, por ejemplo, yo presento, soy el abogado y presento como fiscal un homicidio calificado, con ventaja, premeditación, alevosía, traición, y en mi alegato de apertura, ¿qué saben ustedes qué es? Pues la promesa. Te prometo, juez, que te voy a probar. Ese es el alegato de apertura. Alegato de clausura, lo que te prometí te lo probé. Ese es el alegato de clausura. Hablo de manera lisa, llana, concreta, evitando algún tipo de confusión. Te prometo, alegato de apertura. Lo que te prometí te lo probé, clausura. Homicidio calificado. Fiscal, te prometo, juez, que te voy a probar que fue con ventaja. Viene el juicio, se desahogan las pruebas y llegamos al punto en donde se llega a la conclusión de que ese homicidio no fue calificado, fue en riña, es atenuante, la pena baja, naturalmente. Ahí no son refractarias, ¿Sí lo fijan? ¿Sí se fijan? Ahí no se contradicen, porque lleva la misma línea argumentativa, ¿sí? Eso es, o sea, no pierdo credibilidad, no le alcancé a probar al juez, pero las pruebas ya no estuvieron en mis manos, ¿no? Yo presenté lo que había y fracasé para no probar la calificativa, pero sí el homicidio. Con un atenuante, con una pena baja, pues no puedo hacer más, ¿no? Pero no perdí credibilidad. Esa maqueta, compañeros, esa maqueta de la que les he hablado tiene que estar debidamente apoyada. Debe de ser, insisto, clara, concreta, objetiva. Los abogados la van a defender de manera verbalizada en su audiencia ante un juez. Se tiene la falsa creencia de que el que argumente más bonito es el que va a ganar, el que hable más fuerte, con mayor elocuencia, y se piensa, pues ya lo convenciste al juez. No, el convencimiento no parte de que tengas una forma de producir tus argumentos muy peculiar a que realmente lo pruebes, ¿no? Yo pienso que siempre lo claro, lo sencillo, lo objetivo es lo mejor. Así evitamos cualquier tipo de confusión. La flexibilidad, insisto en ese tema, porque incurren constantemente en errores. Siempre debe de ser paralela. Se llama una teoría del caso paralela a la principal, pero no refractaria, no refractaria. Presento el fraude por el engaño y después otro hecho delictuoso que no tiene nada que ver con ese delito. En circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, y eso es un tema que se tiene que trabajar mucho. No sé la verdad ahorita cómo vaya nuestro más alto tribunal a interpretar, no lo sé, y se los transmito. Y me gustaría que ustedes me dieran una opinión. A ver, ¿qué pasa si en esa trilogía yo digo, el hecho de violencia familiar ocurrió del 15 de mayo del 2023 al 15 de mayo del 2024, ¿sí o no? Ese es, pónganle ustedes lo que quieran ahí, ese es el hecho.
presento mis testigos, la abuelita, todo el mundo, ¿no? Comparecen. Y ellos mencionan que la violencia familiar se dio del 20 al 21. Y mi teoría del caso es del 23 al 24. ¿Qué pasa? ¿Supló la deficiencia? ¿Le damos palo en la sentencia? A ver. No me dejen solo. ¿Qué hago? ¿Le suplimos? ¿No le suplimos? No escucho. ¿Sí? A ver, sí, levante la mano. No. Pues están empatados, ¿no? Pues miren, yo les voy a dar una opinión a mi punto de vista, o sea, y esto ya desde luego ustedes son los mejores críticos y ustedes sabrán, ¿no? Yo creo que no se debe de... Las pruebas, ¿qué dijimos? Las pruebas son para acreditar la teoría del caso, mi teoría, ¿sí o no? Y si no la acredité, mi teoría, entonces bajo la suplencia máxima de la deficiencia, yo coadyuvo y le digo, bueno, pues no fue del 23 al 24, pero sí del 20 al 22. Y va a decir, no, sí se puede, porque es la suplencia máxima. Y yo le diría como abogado de la contraria, señoría, yo más le digo una cosa, yo no me defendí de los hechos del 2022. Me deja usted en estado de indefensión. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O lo condenamos? Es interesante, ¿no? Entonces sí sirve, porque estamos fijando los hechos, la materia de la litis, lo que dicen, pero de manera muy clara, muy objetiva. Esto va a dar certeza, va a dar seguridad jurídica, va a dar ¿qué? Credibilidad. Si mis testigos faltan, si mis testigos fallan, pues lamentablemente nuestro asunto en la vertiente que llevemos como actor, como demandado, pues va a fracasar. Pues fíjense que se me acabó el tiempo. Ya ni vimos la lámina, ¿verdad? ¿O me da chance? ¿Sí o no? Está muy buena, la verdad es que mire, ya me estaba llevando el rapidísimo, porque fíjense que esto está interesante. ¿Ya no la tienes? Perdón, magistrado. Mande. Siguiendo con esa línea de argumentación, si nosotros leemos esa demanda, esa teoría del caso sobre los 3 ejes rectores que usted ya mencionó, y nosotros advertimos que no podría estar bien fijada esa litis, cabría la prevención para no generar la indefensión de la que se está diciendo casi al final de la conversación. Es una buena pregunta, la verdad me parece una buena pregunta. Si decirle, bueno, mira, sabes que estás contradictorio, te prevengo para que lo hagas. Híjole, no sé qué opina. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Sí lo prevenimos o no? Yo la verdad, pues ya sería como una coadyuvancia velada, ¿no? O sea, ahí como que siento que no estaría del todo correcto. Sin embargo, compañeros, acuérdense que son los primeros pasos, O sea, yo quiero que quede muy claro a lo que vengo a compartirles. Yo, en lo personal, creo que no. Tú te has presentado así, la contraria tiene que pronunciarse y adelante, ¿no? Pero
hay que ir a paso y medida en que esto vaya progresando. Es entonces cuando se irán dando las directrices para allá. Pero mi respuesta definitivamente sería que no, yo no prevendría, ¿no? Pero bueno, pues ustedes serán los que mejor decidan. Miren, no sé si alcanzan a ver, rapidísimo, el Código Nacional no nos habla de una etapa inicial, ¿eh? ¿Se achicaron? Miren, antes, ahí está, miren, y no nos habla de una etapa inicial, pero yo hice un esquema, compañeras y compañeros, que nos puede ayudar un poquito. Esa etapa inicial, 663, 664, se presenta, como bien por ahí escuché que lo decían, por escrito o por comparecencia. Va a estar bueno porque sea por comparecencia, ¿no? No sé si les van a dar cita o que voy pasando con mi cliente, pues vente de una vez, vamos a... Esa imagen me da, vente, pues ahorita aquí está la jueza, está ahí sentada y pásate de una vez, ¿no? Pero bueno, pues así dice, ¿no? Fíjense, por escrito, por comparecencia, los hechos en que se funde su petición. El juez proveerá sobre las medidas provisionales. Pues ¿cuáles? Pues algunas que encontré por ahí, ¿no? Medidas de protección, fijación de alimentos, guarda y custodia, etcétera. Y hay algo que me llamó la atención, y aquí a la literalidad de la norma. Compareces por escrito o físico, dice la ley, presentarás documentales. O sea, es una obligación, no si quieres, no si puedes. Dice, presentarás tus documentales y entonces sí puedes ofrecer pruebas, ofrecimiento. Pero las documentales, a menos que me equivoque, dice la ley que se tienen que presentar y lex dura lex. Si así lo dice la ley, así se cumple. La otra, por favor. Ahí. Tenemos la admisión en 3 días, 365, decreta las medidas provisionales, emplazamos al demandado, contesta por escrito 9 días, ofrece pruebas. Este sí ofrece, el demandado, no presenta, ofrece. ¿Se fijan la diferencia? 666, este me llamó la atención porque es el número... Ese mejor me lo salto, ¿no? Defensa técnica y especializada cuando afecte derechos de la infancia y adolescencia. Está bien, ¿no? Pues sí, tiene que haber un defensor con conocimiento específico en esos casos. Es correcto. La justicia alternativa, no la olviden. Miren, rapidísimo, perdóneme, consejero, rapidísimo. Nosotros estamos obligados, más bien, estamos impuestos como abogados a que siempre tenemos que ganar, ¿sí o no? Yo soy mejor que ella, que él, y es un conflicto eterno. Y le gané, o me ganó, y soy mejor que tú. Eso ya cambió, eso ya sigue existiendo, claro, pero también tenemos otros mecanismos que debemos aprovechar, ganar, ver por nuestro cliente qué es lo que mejor le favorece a él. Por eso se hace hasta el cansancio hincapié en ello. ¿Qué más tenemos? Por favor. Aquí está. Habla de la prueba, fíjese, la prueba anticipada, atrás. No, antes. Ahí. Habla de la prueba anticipada como en materia penal. El anticipo de prueba, y dice los casos, ponemos uno sencillo, ¿no? Presentamos nuestra demanda, ofrecemos el testimonio de la viejita que tiene 103 años, 11 meses, 29 días y no va a llegar al juicio, pero está lúcida. Entonces, pues tráete a la viejita, ¿no? Y una vez que declare, pues ahí está.
Es un ejemplo y puede haber miles más, pero ahí está. Es lo que llamamos en materia penal la prueba anticipada. Se hace con las formalidades del juicio, ante el juez y las partes y lo que ustedes quieran. Otro, el que sigue, por favor, y ya me lo acabamos. Contesta en la demanda o reconviene el término que tiene, sus pruebas y vista. Miren hasta dónde viene la audiencia preliminar. ¿Ya vieron? Dice, se señala, después de todo esto que yo le denomino audiencia o comparecencia o actos iniciales, procesales iniciales, después de todo eso viene la audiencia preliminar. El que sigue, por favor. Aquí está. Esto me llama la atención, ¿eh? Esa audiencia preliminar es en dos vertientes, una ante el secretario, descubrimiento probatorio, los acuerdos o convenciones probatorios. ¿A qué se refiere eso? Como ustedes saben, pues mira, ¿para qué vamos a llevar a juicio el acta de nacimiento si el menor nació en tal fecha y el papá y la mamá son ellos? ¿Para qué lo vamos a debatir? Es eso. Y así como eso puede venir muchas cosas, ¿no? Que el domicilio ubicado en tal lugar, pues ese es el domicilio, no lo vamos a debatir. Son convenciones probatorias, vamos allanando el camino y decirle al juez qué es lo importante, ¿no? Y ya con el resultado de esto se da cuenta al órgano jurisdiccional. El que sigue, ese no es videograbado y solamente consta en un acta mínima. El que sigue, por favor. ¿Sí? Bueno, es la otra fase donde es ante el juez. Es ante el juez, después ya viene el juicio propiamente tal, la teoría del caso, el desahogo de pruebas, la fase impugnativa, la apelación y fase ejecutiva. Eso es a grosso modo lo que establece el código en el tema familiar. Creo que esto es muy elocuente, muy importante esquematizarlo para que ustedes tuvieran un poquito de conocimiento. Pues por falta de tiempo, yo les agradezco mucho su atención. Creo que concluyo con eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, magistrado. Un gusto escucharlo y bueno, para quienes no conocen al magistrado, fue pionero en la implementación del modelo de justicia, del nuevo modelo de justicia penal y justamente en el tema de la implementación de las teorías del caso, que lo platicábamos hace un momento, llevamos 15 años y aún sigue evolucionando el concepto de la teoría del caso, aún abogados, litigantes, Ministerio Público y jueces inclusive nos cuesta trabajo entender. Gracias, magistrado, por platicarnos parte de su experiencia. Bien, es el turno del magistrado Juan Manuel Telles, quien ya como experto en la materia familiar nos pondrá en contexto de la teoría del caso enfocada justamente a esta materia. Gracias. Y además, nuestro amigo Alex, como vimos, es un apasionado de la enseñanza, se ve que se tira al ruedo enseguida y con una habilidad tremenda. Y advertimos, los que estamos en materia familiar, que existen diferencias definitivamente entre el tratamiento que se debe dar a las figuras jurídicas de acuerdo a la materia. Si bien es cierto, la base es la misma, sí tenemos diferencias marcadas, como por ejemplo el tratamiento en cuanto a la suplencia de la queja. Que la teoría del caso aparentemente es un tema nuevo, relevante en materia familiar, porque el nuevo código, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por primera vez menciona que va a haber una etapa en la cual las partes van a tener la posibilidad de formular su teoría del caso en la audiencia inicial, en la audiencia de juicio, perdón, y a través de la presentación de los alegatos de apertura. En ese momento nos señala por primera vez un código familiar la figura jurídica de la teoría del caso.
Pero como comentábamos y como nos menciona el magistrado Jaramillo, realmente no es una figura novedosa como tal, es con lo que hemos trabajado durante todo el tiempo, con la diferencia en que esa teoría del caso se nos presentaba en los escritos iniciales de demanda y de contestación de demanda. La única relevancia o característica cuando se menciona la teoría del caso ahora es en la materia de los juicios orales, en donde se va a tener la posibilidad de exponer al juez nuestra teoría del caso. Va a ser tan diversa como la parte que se esté defendiendo. Muchas veces la teoría del caso pareciera que va más enfocada a litigio, a la práctica de los litigantes, como una técnica quizá de litigación oral, porque se da precisamente en el contexto del juicio oral, llámese del juicio oral penal, y nosotros en materia de familiar, en el juicio oral familiar es donde se surge la figura de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Ya no lo mencionó el magistrado Alejandro. Es una maqueta, dice él, es un instrumento, es un método a través del cual los litigantes van a tratar de presentar de la mejor manera posible al juez los hechos que pretende, en los cuales se está fundando su acción, lo que pretende, lo que persigue en juicio y de qué manera debe de acreditarse. Es decir, la teoría del caso parte, sobre todo, si bien es cierto, contiene 3 elementos, lo que es el fáctico, el normativo y el probatorio. La teoría del caso parte de los hechos y en consecuencia tenemos que ser, o la parte litigante tiene que ser muy prudente o muy selectiva en los hechos en los cuales va a fundar su teoría del caso. ¿Qué hechos debe de mencionar? Aquellos que sean relevantes, aquellos que sean susceptibles de comprobar, aquellos que impacten o que formen una credibilidad contundente en el juzgador. Y deben de ser selectivos porque también en la medida en que hagan su narrativa de teoría del caso, se corre el riesgo de asumir cargas probatorias innecesarias. Solamente menciona en la teoría del caso los hechos relevantes y los hechos que sean susceptibles de comprobar. Ante cada hecho, un medio de prueba que soporte tu afirmación que estás haciendo. Si no tienes un elemento probatorio que soporte el hecho que quieres mencionar, no lo menciones, porque te vas a hacer la maldad tú solito. Es decir, la teoría del caso es el presentar de manera argumentativa de la mejor manera al juzgador los hechos que yo pretendo acreditar. Los hechos que es la cuestión fáctica, además debemos de adecuarlos a la norma prevista por nuestro código vigente. Tenemos que adecuarlo a lo que sería la parte normativa y de qué manera lo vamos a acreditar, que es propiamente los medios de prueba que vamos a agotar. Debe de ser breve, entre más breve, concreta sea la teoría del caso, va a ser más fácil de acreditar. No nos perdamos, como bien dice el magistrado, en demandas demasiado amplias, demasiado rebuscadas, si lo que pretendemos comprobar es la forma más sencilla. Vamos a hacerlo entonces de una manera concreta. Debemos ser muy selectivos en el momento en presentar nuestra teoría del caso. Y esta teoría del caso, curiosamente, dentro de la materia familiar se habla que vamos a tener los alegatos de apertura en la audiencia de juicio, al inicio de la misma, antes del desahogo de pruebas, y en la misma audiencia vamos a tener los alegatos de cierre, los alegatos de clausura. Es por eso que quizá existe poca la posibilidad de variar nuestra teoría del caso dentro de una sola audiencia, pero sí es susceptible si con el manejo de las pruebas que se realiza estamos llegando a una diversidad, digamos, dentro de la teoría planteada en un primer término, sí lo podemos hacer de acuerdo a la variación que haya tenido el desahogo de alguna probanza que impacte directamente en lo que se persigue en el juicio. Yo, en materia familiar, podría mencionar que la teoría del caso, de una manera muy práctica,
es mencionar la causa de pedir, qué es lo que pretendemos en juicio, la causa de pedir, que sería propiamente el elemento fáctico, qué es lo que pretendemos, que es adecuarlo precisamente a la norma jurídica, y cómo demostrarlo. Y ahí se da la tercera parte, que son los medios de prueba. Ahora, comentábamos antes de iniciar esta plática, y es una de las diferencias tremendas entre la materia civil, en la materia familiar y en la materia penal. ¿Qué sucede si el fiscal o la defensa en materia penal no acreditan su teoría del caso? Tiene una sanción. En consecuencia, se va a declarar improcedente ya sea la acción que se ejercitó o bien la defensa que se está realizando. La gran diferencia en materia familiar, que a veces caemos en excesos realmente, pero así se nos obliga, lo que es la suplencia de la queja. ¿Qué sucede si con los medios de prueba no se acredita como tal la teoría del caso planteada? Por ejemplo, hablaba de una violencia familiar en donde se señalaron fechas concretas, y resulta que con los medios de prueba se advierte que no se demuestran estos hechos que sucedieron en esas fechas concretas, pero sí advertimos indicios de que sí existe un riesgo inminente de violencia doméstica, de violencia familiar, que pone en riesgo a los menores dentro de una familia. Nosotros como jueces familiares no podemos decir no se demostró la teoría del caso y levantamos las medidas de protección que en algún momento hayamos señalado. No, ante la simple posibilidad de riesgo que pudieran estar, y sobre todo cuando existen menores involucrados, tenemos que agotar toda la facultad probatoria que tenemos a nuestro alcance para tutelar los derechos, en este caso de los menores. Es una gran diferencia con relación a la materia penal, porque pareciera que efectivamente nos estamos sustituyendo en la prueba de alguna de las partes contendientes. Y no solo pareciera, sino que muchas veces así es. Pero si están de por medio intereses de menores, intereses de grupos vulnerables, de grupos de categoría sospechosa en la materia familiar, tenemos que agotarlo. ¿Por qué? Porque es nuestro deber como juzgadores el tutelar el derecho y el bienestar de la familia. Nos toca y nos falta mucho que aprender seguramente respecto a la teoría del caso. No es un hecho novedoso como tal, insisto, porque ya lo veníamos manejando tanto en el escrito inicial como de contestación de demanda, pero sí ya existe esa figura jurídica en el código actual. Antes de iniciar el desahogo de pruebas van a tener una oportunidad las partes contendientes para exponernos su teoría del caso. ¿Cuál es? Nuevamente le repito, la mejor manera de exponer los hechos al juez que se pretenden demostrar en juicio. Y reitero, son tres elementos que se contienen: el elemento fáctico, el elemento normativo y el elemento probatorio, que yo les trasladaba a materia familiar, lo que es la causa de pedir, qué es lo que pretendo y cómo pretendo hacerlo. Propiamente con esto estaríamos concluyendo, aterrizando toda la cuestión de la teoría del caso en la materia familiar. Gracias. Pues gracias, magistrado, y qué importante justamente la celebración de estos congresos, porque desde ahorita pues nos permite distinguir entre una y otra teoría, pero además que como abogados, como operadores del sistema, pues estemos bien entendidos de en qué consiste la teoría del caso, cómo lo vamos a probar, qué es lo que vamos a presentar ante el juez en su momento para de alguna forma acreditar nuestra acción. Muchas gracias, y también es muy importante tener o delimitar, ¿no?, esa pequeña línea entre suplo la deficiencia de la queja o me convierto en coadyuvante de alguna de las partes. Entonces, qué delicado, ¿no? Pero bueno, seguramente los jueces
con toda su experiencia saldrán avante en todos estos casos. Pues muchas gracias. Por cuestiones de tiempo no va a haber sesión de preguntas y respuestas, sin embargo pueden llenar su papeleta, se van a enviar al correo electrónico de nuestros ponentes, quienes muy amablemente les darán la respuesta de manera oportuna. Muchas gracias, por favor. Muchas felicidades, muchas gracias. Y la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, maestra Edith Escalante Ramírez, hace entrega de reconocimiento al magistrado Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, a quien le damos un fuerte, fuerte aplauso y nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa de diálogo. También hace entrega nuestra querida consejera a magistrado Juan Manuel Telles Martínez. Un aplauso también, por favor, muy fuerte para nuestros dos ponentes. Gracias, magistrados, por su participación. Y le pedimos amablemente a la jueza Fabiola Herrera Gutiérrez que haga entrega del agradecimiento a nuestra presentadora, la consejera Edna Edith Escalante Ramírez. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias.